Vamos a conversar con Lenín Barreto. Yo tenía también, como estaba en mi cálculo del tiempo, ustedes saben, queridos amigos, que es errático. Así que yo tenía, claro, la posibilidad de escuchar a Carolina Jaramillo en mi cabeza, ¿no? Íbamos a escuchar a Carolina Jaramillo, íbamos a ver una nota sobre Progen y cómo avanza esta investigación. Eso no llegó a suceder. Ya tengo a Lenín Barreto en la plataforma, así que lo voy a poner de inmediato en pantalla con la noticia adicional de que se ha aceptado en la Corte Constitucional la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo 947 que pretende, dice la demanda de inconstitucionalidad, abrir la puerta a la privatización encubierta del petróleo ecuatoriano. Pongo a Lenín en pantalla. Lenín, discúlpame por la perorata previa a esta entrevista, pero era importante para poder ambientarla. ¿Cómo estás, querido asambleísta? Gracias por atendernos. Muchas gracias, Fernando. Te salvé a escuchar a Carolina Jaramillo, ¿no? Porque al final del día a perder el tiempo escuchando un sinnúmero de mentiras. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Yo debo lamentar que Carolina, que es una profesional que respeto, se monte en este rock de tergiversaciones que generalmente con las que generalmente nos desayuna el gobierno los días lunes, pero adicionalmente que tengan la chaza, se dice acá en Guayaquil, de asegurarte que 220.000 ecuatorianos han salido de la pobreza en las condiciones en las que estamos. Arranquemos por ahí si quieres y luego vamos a decir. Yo creo que vio de pronto alguna cifra de las del gobierno de Rafael Correa, porque realmente es inconcebible que en este momento, de acuerdo a la coyuntura que estamos viendo actualmente, haya bajado una sola persona, haya salido del mar de la pobreza. Oye, ¿cómo se generan estos números? Tú que estás más involucrado en este tipo de cosas. Es decir, ¿cómo haces? Bajas la línea y más gente queda por fuera de la línea que marcas para determinar la pobreza. ¿Cómo haces? ¿Cómo manipulan los números para que favorezcan una gestión de gobierno que encuentra una contraparte además evidente y grosera en la realidad que habitamos los ecuatorianos? Mira, yo no soy experto en el tema, pero yo supongo que el gobierno no tiene un solo número, una sola información, porque ¿en qué cabeza cabe de que en este momento, de acuerdo a lo que estamos viendo actualmente, exista un número significativo de ciudadanos que hayan salido del margen de la pobreza? Yo dudo que exista un dato que sustente aquello que manifiesta el gobierno nacional. Así como el gobierno nacional, Daniel Noboa directamente dijo que ya los ciudadanos pueden, las tiendas, los locales comerciales pueden abrir sus puertas para atender de la mejor manera a la ciudadanía. Esto es simplemente una intención de posicionar una idea o una situación fantasiosa o fantástica que estaríamos viviendo actualmente, pero más que seguro que carece de algún sustento. Ahora, hay otras cosas que, si bien no tenemos capturadas en su esencia permanentemente, parecen ir derivando a ciertos propósitos. Hablemos de este momento de paralización en la producción petrolera. Yo no sé si Ecuador, desde que produce petróleo, ha sufrido una paralización tan extensa en su producción y una baja tan grosera en su producción y en los ingresos derivados de ella. Y inmediatamente empiezan las especulaciones que a veces logran conseguir asiento en la realidad para volverse creíbles, como que los gobiernos de derecha tienen la intención de malbaratar aquello que es valioso en el escenario público con la pretensión velada, con la pretensión oculta de luego otorgarlo al sector privado, para administración del sector privado. Yo trato de recordarle siempre a mi audiencia que cuando escuchan en la boca de los políticos o del gobierno que quieren entregar algo al sector privado, no a las manos privadas, no se refieren a mis manos privadas, no se refieren a las tuyas, no se refieren a la gente que nos está escuchando, sino a las suyas propias. Y esa especulación sí encuentra algún tipo de conexión con las realidades
que vemos, al menos para hacerla creíble, querido Lenin. ¿Cómo observas esta aceptación de la demanda de inconstitucionalidad sobre el decreto y por qué este decreto 941, creo que es, o 947, que 947, ¿por qué este decreto contiene o podríamos tener la idea de que contiene esta pretensión? En primer lugar, en el año, no recuerdo el año, se declaró inconstitucional un artículo de la ley de hidrocarburos. Este articulado daba paso también a los procesos de privatización, pero se dejó vigente el acuerdo ministerial que se podía continuar con este proceso privatizador. Entonces, ¿cómo puede ser posible, por ejemplo, que un decreto siga siendo vigente cuando el articulado que lo proponía ya fue declarado inconstitucional? O son una de las cosas que uno a veces no logra entender de lo que pasa aquí en el país, ¿no? Yo presenté la demanda, presenté una primera demanda, esta fue denegada, me enviaron algunas correcciones para hacer bien la tarea. No, son temas que hay que comprender y hay que lograrlo, ¿no? Presenté nuevamente la demanda a finales del año pasado y bueno, a principios de este año, perdón, y ya fue admitida. Afortunadamente, esperemos que la Corte Constitucional ya juzgue de manera definitiva y que derogue por inconstitucional este acuerdo, este decreto ejecutivo que abre paso a los procesos de privatización, porque basándome en este acuerdo ministerial, era que se quería llevar el campo Sánchez, recordemos, ¿no? Y ya no se lo quiere llevar, sino que no encuentran todavía la manera para lograrlo de la manera más oportuna, ¿no? Entonces, y es verdad lo que tú manifiestas. Mira, cuando Rafael Correa dejó de ser presidente, el país producía más de 700.000 barriles de petróleos diarios. Cuando asume la presidencia Guillermo Lasso, en ese entonces la producción ya había caído de 700.000 a 500.000 y él propuso aumentar la producción a 1 millón de barriles de petróleo. Pero sucedió todo lo contrario, todo lo opuesto, ¿no? Y mucho menos, mucho más grave fue la crisis en este momento con el gobierno de Daniel Noboa, en donde ya se producen menos de 20.000 barriles de petróleos diarios. O sea, Es estamos perdiendo escandaloso. hemos perdido cientos de millones de dólares. No tengo la cifra exacta, pero hasta la semana pasada era más de 100 millones de dólares que habíamos perdido en esta baja abrumadora en apenas un mes. Y si esto no se resuelve, realmente no sé qué país va a quedar. Sabemos que Ecuador es un país, bueno, era un país petrolero, pero con esta baja abrumadora de la producción petrolera, imagínate qué va a pasar. La poca inversión o nula inversión que tenemos va a decaerse aún más y aunque es inconstitucional, lo, el, los egresos permanentes deben ser financiados con ingresos permanentes. Es decir, los ingresos permanentes, por ejemplo, la remuneración de los servidores públicos deben ser financiados con ingresos permanentes, como por ejemplo la cobra de impuestos, el cobro de impuestos. Pero no tengo la menor duda que parte del presupuesto de ingresos no permanentes como la producción y exportación petrolera ha sido financiada con la extracción de petróleo y yo creería que estaríamos a vísperas de que inclusive los mismos sueldos de los funcionarios públicos puedan verse perjudicadas en los próximos meses, porque yo estoy más que seguro que parte de la remuneración de los servidores públicos ha sido financiado con producción petrolera, y lo cual obviamente va a tener un riesgo importante. Ahora, conectemos estos dos temas, ¿no? Porque por un lado estamos en este gran apagón petrolero que difícilmente va a poder terminar. Se anuncia para el 26, para el día sábado, el bombeo, pero que ya deja una lesión muy grave. Primero era el 16, ¿no? Ya lo Claro, postergaron. claro. Creo que estuvo activado algo así como 12 horas y se dieron cuenta de que no iba por Y ahí la es que así producción. funciona el gobierno no tiene información precisa. Además de que no tiene información precisa, no tiene el personal indicado para proceder a superar estos problemas, ¿no?
es incompetencia por parte de los directivos de Petroecuador, por parte del Ministerio de Energía y Minas, e incompetencia directa por parte del gobierno, por el mismo presidente, ¿no? Si el presidente sabe que sus funcionarios no son buenos en el momento de dirigir estas carteras de Estado, lo que demanda la lógica es separarlos y contratar a alguien que sepa de lo que se trata estos sectores. En los días que que no produjimos nada, esa platica se perdió, digamos. Ya Sí, ahí se no perdió completo. ganamos, sí, ya esa nota no la vamos a recuperar. Pero hay algo que me preocupa a mí de lo que no se habla, Lenin, y quisiera saber si ustedes están con los Aquí se ojos habla de puestos sobre todo, esto. pero aquí se habla de todo, pero menos de lo verdaderamente importante. Y eso, justamente desde ahí quiero conectarlo con la pregunta que te hacía anteriormente sobre el malbaratamiento de los bienes públicos. ¿Qué afectación tiene sobre el equipamiento para bombear petróleo el hecho de que las bombas estén apagadas durante tanto tiempo? Hay un efecto en la maquinaria, en el patrimonio, si se puede, del Estado, en las inversiones que son, digamos, que funcionan para el bombeo de petróleo en las refinerías. Me está tomando la elección. Yo no soy experto petrolero, ¿no? No soy experto petrolero. Claro, pero entiendo que hay bombas sumergibles que si es que no se encuentran debidamente activadas por Activa, sí. Es como el clientes. tema es como el tema de las turbinas de energía, ¿no? Si no se le da el mantenimiento adecuado y si no se le da el uso pertinente, tienden a dañarse. Yo no tengo una información precisa acerca del estado actual de las bombas como tú lo manifiestas, pero tal como va funcionando el país, yo dudo bastante de que le vayan dando el mantenimiento y la actividad necesaria, ¿no? Es realmente lamentable. No reparan los oleoductos, imagínate cómo van a estar las condiciones actuales de esta bomba. Claro, ni se ha escuchado que hayan aprovechado el No, no, cierre no, del tránsito de petróleo para hacer mantenimiento no se ha escuchado a nada, en absoluto. conecto con lo que conversábamos anteriormente, se viene el estiaje, el gobierno, digamos, ha llevado adelante la tesis de que mucho dependemos del agua, mucho dependemos de Diosito, hay que traer generación térmica, pero parecemos no estar hablando de cuánto podría afectar a la propia generación térmica el hecho de que no haya la capacidad de refinar el Así combustible que es. se requiere para ello. Efectivamente, mira, la generación térmica, como todos sabemos, funciona a base de quema de combustibles, ¿no? O sea, diésel, fuel oil, HFO. Pero el consumo de estas centrales termoeléctricas es bastante importante. ¿Qué pasa si este problema de la producción petrolera no se resuelve de manera inmediata? Y cuando ya deban comenzar a funcionar las centrales termoeléctricas 24/7. O sea, ¿habrá la producción necesaria para satisfacer la demanda de petróleo o de combustible para estos generadores? Recordemos que también hace algunos meses, 2 meses aproximadamente, la Petro, la refinería de Esmeraldas tuvo un incendio, ¿no? De aquello, como sigue avanzando, como se haya intervenido, no sabemos mucho. ¿Se habrá recuperado la capacidad de refinamiento necesaria para la refinería de Esmeralda? No lo sabemos. ¿Estará lista la, eh, la reparación del SOTE para los momentos que más necesita la producción energética térmica? No lo sabemos. O sea, esto va a desencadenar un sinnúmero de problemas que no solamente van desde el punto de vista económico, van desde el punto de vista inclusive de generación térmica, inclusive, ¿por qué no? Y como ya hemos visto, la alza de los combustibles aquí en el Ecuador. Eso es realmente lamentable y preocupante. Oye, o sea que podríamos ver confluir un momento de estiaje con un momento de dificultades para la provisión de combustible, Lenin. Eso podría ser absolutamente gravísimo para la productividad, como si 14 horas sin luz no lo fueran ya. Totalmente, 14, imagínate, 14 horas sin luz, sin producción de petróleo,
sin seguridad, sin educación, sin abastecimiento de medicina en los hospitales, sin la inversión pública necesaria con las carreteras destruidas. Ah, es la continuación de lo que hemos venido viviendo durante estos últimos 3 gobiernos, lamentablemente. Y esta gente no tiene la más mínima intención de invertir un solo dólar en lo público, porque como bien lo has dicho, la estrategia velada de los gobiernos neoliberales es seguir decreciendo la calidad de los servicios públicos para así en lo posterior privatizarlos a precio de gallina con peste y que se lleve la carne en las empresas privadas, en detrimento de todos los ecuatorianos. Y 160 millones de carnecita se han llevado hasta ahora los contratos de Progen y de ATM. Sin haber generado un solo megavatio de energía. Bueno, Claro, no, suena que no. estuviéramos teniendo esa energía, pero hasta el momento no tenemos nada. Claro, hasta ahora, cuando genere el primer megavatio, ya habrá costado 160 millones ese megavatio. Pero empiezan a saltar sapos y culebras de los informes de Contraloría. Luego el gobierno dice, le escuchamos a Inés Manzano no decir es que tienen que irse del ministerio. Se trata de hacer una jugada devolviéndolo al señor Calero a su puesto en SELEC. Que luego expuesta ante la opinión pública deriva en que se lo saque de SELEC. Yo no sé si pasaba de agache, el hombre podría haber seguido ahí si no se identificaba eso. Pero el punto es que empiezan a salir cosas que tú y yo tenemos un año hablando, Lenín. O sea, no son nuevas para la opinión pública, pero sí nuevas para la institucionalidad. Quiero decir, hay un órgano de control diciendo, ok, aquí hubo lo que hubo, aquí fue una fiesta. En algo incide, Lenín, en algo cambia un poco el juego este informe de Contraloría respecto de los contrapesos y el control que debe tener el gobierno en su gestión. Sí, yo creo que sí, Fernando, porque en primer lugar nos da la razón a aquellos que hemos venido denunciando esta problemática y estas contrataciones fraudulentas, y en segundo lugar le quita la razón al gobierno nacional. Ellos siempre sostuvieron, recordemos las palabras de Arturo Félix Wong, recordemos las palabras de Inés Manzano, de Roberto Luque, de Antonio González, que sostuvieron siempre que Progen era una empresa seria, que Progen iba a dar generación nueva y que iban a estar disponibles de acuerdo al cronograma planteado dentro del contrato para estas soluciones termoeléctricas, ¿no? Nos dio la razón y le quitó la razón a ellos. Claro que se demoraron un poquito, yo sé, yo entiendo que estos procesos llevan su tiempo y no son Polaroid, pero bueno, nos han dado la razón. A mí lo que me preocupa, y obviamente este informe no puede irse, yo desde mi visión, no puede irse en contra de los, de los ministros, porque Contraloría ve los responsables de la administración, aquellos que firmaron. Y de manera hábil, Roberto Luque, cuando firma el acuerdo ministerial, delega a la empresa pública de electricidad, SELEC, a que realice las contrataciones. SELEC tenía que realizar las contrataciones porque obviamente es la institución llamada para aquello, pero no lo hace tampoco. SELEC lo Pero a que su hace... vez el Así, gerente delega a Electroguayas. Entonces, Interrupichincha. no es culpable, entonces no es culpable el ministro, no es culpable el viceministro, no es culpable el gerente, entonces es culpable siempre el más dojuco. Y decir, Los administradores de contratos, ¿no? Por ejemplo, que a veces son funcionarios que ceden ante las presiones de los directivos de estas instituciones. En el Termopichincha cambiaron algunas veces, si mal no recuerdo si era Termopichincha o Electrovaya, yo creo que fue Electrovaya, cambiaron algunas veces de administradores de contrato. ¿Por qué? Porque estos administradores de contrato no permitían o no querían permitir de que se cumplan estos contratos con los términos que ellos exigían, que el gobierno exigía. Se van, discúlpenme la palabra, se van contra los más cojudos, se van contra los más cojudos, mientras que los verdaderos artífices de esta corruptela quedan impolutos. ¿Y a quién le corresponde realizar los juicios de responsabilidad política a estos malos funcionarios que fueron los exministros de gobierno y la ministra de gobierno? A la Asamblea Nacional, ¿no?
Pero y cómo va eso, estando Diana Jacome sentada encima de la carpeta? y una Diana Jacome como presidenta de Transparencia con los asambleístas incluido el asambleísta Pintor, que le dio el atacazo artístico, y otro asambleísta Chamba y otro impresentable allí, cuando se les propone a ellos, hey, que convoquen, que vengan los ministros, que venga Roberto Luque, Arturo Félix Bon, Inés Manzano, Antonio González, no, no. Mociona al compañero Blasco Luna para que ellos se sienten, no llevan los acusados, en el asiento de la comisión para que respondan. No, no deciden no convocarlos, no apoyan la moción del compañero Blasco Luna. Yo no sé qué informes que ellos quieren aprobar, porque tengo entendido que están apuraditos realizando un informe para aprobarlo la próxima semana, en donde no ni nombran, ni siquiera nombran a los ministros, mucho menos a Daniel Noboa como responsable de la crisis eléctrica que estamos viviendo y sobre todo de las contrataciones fraudulentas que se han robado millones de dólares al Estado ecuatoriano. Oye, ¿qué alternativa tienen ustedes para reclamar, digamos, este tipo de acciones? Porque al final, ustedes asambleístas, algunos miembros de la comisión como Blasco, otros que no están participando de la comisión, que ven además construir con alfombra morada un recibimiento para la cortina de humo propiciada para un delincuente en la comisión de fiscalización, para ir enterrando estos temas permanentemente en toda esta vorágine de información que se generan. ¿Qué alternativas tienen ustedes en este momento, Lenín? Yo sé que probablemente me vas a contestar desde la frustración y desde la rabia, pero al final existen alternativas, más allá de lo político, existen alternativas para reclamar de la Comisión de Transparencia el traspaso, por ejemplo, a la Comisión de Garantías Constitucionales de esta fiscalización o alguna forma en la que se pudiera intervenir para fiscalizar debidamente estos contratos. Mira, claro, nosotros tenemos nuestro rol dentro de la Asamblea, es un rol más político que no se logra definir si no tiene los votos necesarios. No tenemos los votos dentro de la Comisión de Transparencia, no tenemos los votos dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. El día de hoy voy a plantear un cambio del orden del día para que se convoque dentro del Pleno Nacional al Contralor General del Estado y explique con más lujos de detalles lo que contiene este informe de la contratación térmica a la compañía chilena Austral Technical Management. Ojalá que tengamos los votos. Tú sabes, yo sé, y sabemos que no nos van a dar los votos para que esta autoridad pueda presentarse en la Asamblea y así esclarezca algo de lo que se sabe, algo más de lo que se sabe en estas contrataciones. Y lo que a nosotros nos corresponde es realizar este tipo de vocerías, Fernando, para que la ciudadanía conozca realmente qué es lo que está pasando y que sepa que esto es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante no es la castración química, que puede ser, por ejemplo, algo que se ha merecido o no merecido a los violadores, pero eso no es trascendental y decisiones como esa, por ejemplo, no van a cambiar el punto de vista o no van a evitar que surjan más violadores. No, eso no va a crear. O es que ha habido menos delincuencia en el momento que se ha aumentado y endurecido las penas contra los asesinados, los asesinos, contra los violadores, como en algún momento se lo planteó y se lo decidió dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. No, en lo absoluto. Nos tratan de distraer trayendo a este Salcedo, un delincuente confeso, un delincuente que hacía TikToks dentro de la cárcel ecuatoriana. Pero, y ahora ya quieren convertir en un circo el pleno de la Asamblea Nacional. Ahora este Jordán quiere venir a dar su versión su parte, su versión dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Ferdinand Álvarez hábilmente convoca para que esté aquí de manera presencial, obviamente él no puede, y así ya todo el mundo va a querer asistir a la Asamblea Nacional convirtiéndolo en un circo. O sea, esto es lo que ha convertido a él en el circo, y esto es lo verdaderamente importante. Las muertes, este fin de semana en Manta fue algo macabro. Fuimos testigos como un periodista se quebró en vivo. Vimos como más de 20 ciudadanos fueron asesinados entre Manta, Portoviejo y Montecristi y Jaramillo. Hemos visto como, por ejemplo, 10 jóvenes
inocentes fueron asesinados, acribillados en la provincia de Santa Elena. Hemos visto cómo el sistema público de salud está completamente destruido. Y mientras pasan esos temas, se están robando la plata del pueblo ecuatoriano. Se han robado 160 millones de dólares por la contratación de Progen y ATM. Y así este gobierno nos quiere seguir llamando la atención en otras cosas realmente de irrelevancia absoluta. Y ahí es necesario también el rol de la prensa digital, de la prensa independiente, pero también de la prensa tradicional, que poco hace, obviamente, porque no le conviene para sus intereses que un gobierno como Daniel Noboa deje el poder. Ya le está dando un poco de frente y lo está atacando en algo, pero yo creo que es insuficiente. Y nos toca volver al territorio nosotros como asambleístas para que esta indignación popular se una y no volvamos a cometer los errores de elegir un gobierno opresor como el de Daniel Noboa. Esta, esta permanente villanización por parte del gobierno a los miembros de la Revolución Ciudadana, este permanente retiro de herramientas para hacer aquello que el pueblo los ha elegido para hacer, ir y fiscalizar. Mira, Digamos, yo cuando me preguntan y me dicen miembros de grupos de delincuencia organizada, yo no tengo un solo custodio, yo no tengo un solo miembro de seguridad, ni pública ni privada. Preguntemos cuántos asambleístas de ADN tienen seguridad. Algunos de ellos tienen, y no solamente un miembro de la escolta, algunos tienen dos, tres miembros de la escolta, ¿no? Además de algunos también tienen seguridad privada. Yo camino por las calles de Nimanaví, por las calles de Quiquito, sin seguridad absoluta, porque yo no tengo nada que temer. Yo contra los únicos intereses que me he opuesto y he enfrentado a los intereses protervos de los gobiernos neoliberales, como el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lazo y Daniel Noboa, que son muy peligrosos, por supuesto que son muy peligrosos, que no tienen eh, códigos frente al adversario político. Ellos, al adversario político lo ven como un enemigo personal. Sin embargo, yo ando mi vehículo blindado, ando con mi familia, que es la que más sufre y que la que más se preocupa. Mi esposa siempre me diga, no se mete relajo, te metas que, y familiares también, dale más suave, pero es que no es que uno se crea el héroe, no es que uno no tenga miedo, pero eh, el pueblo nos eligió para representarlos y para evitar que por lo menos en su objetivo de destrucción de la patria no vaya tan rápido, que vaya más lento y encontrar en algún momento la salida. y uno entiende esa preocupación de quien lo ama. Yo paso por lo mismo, ¿no? Si de repente alguien, mi padre, mis hermanos, mis amigos, gente querida, ¿no? Me escucha excederme o lo que piensa que es un exceso de mi parte, inmediatamente recibo la llamada. Oye, Dale suave. uno tiene un compromiso que asume a la hora de Así es. dale suave, bájale dos, ¿no? Ojo, ninguno bajo el argumento de que no estoy en lo correcto. Así es. Más bien que el argumento sea, dale suave porque te pones en peligro hablando la verdad, Correcto. revela un poco el panorama y el escenario que habitamos. Yo quería preguntarte, tú me dices camino por Quito, camino por Manta, ¿cómo es caminar por Manta hoy por hoy? Más en tu Bueno, condición de seguridad. yo Manta te he comentado hace tiempo. Es Bahía, yo soy de Bahía de Caracas, una ciudad pequeña, una ciudad, Perdón, me dijiste en Manaví, discúlpame. sí, Bahía es una ciudad pequeña, una hermosa ciudad, yo he enamorado siempre de Bahía, pero es una ciudad que realmente está azotada por la delincuencia. El fin de semana, el jueves, viernes, amaneció o a mediados de la tarde una cafesa en media, en pleno el día de ingreso a Bahía de Caracas, donde queda la Universidad Laica. El día anterior, un asesinato también. Es algo terrible lo que sucede en Bahía, ¿no? Diaria, por lo menos semanalmente, en Bahía de Caracas, ni siquiera en el Cantón Sucre, Bahía de Caracas, cabecera cantonal del Cantón Sucre, existe unas 5 o 6 muertes violentas en esta pequeña ciudad de apenas de unos 25.000 habitantes. Es realmente preocupante, lamentable lo que está pasando, pero no hay nada que detenga la delincuencia en el país. Claro, ya tomo mis cautelas, ¿no? Eh, cuando cuando salgo con mi hijo, este fin de semana fui a comer unos helados, una pizza con mi hijo, estar algo también, ver dónde uno se mete, no estar a muy altas horas de la noche. Las reuniones sociales uno trata ya inclusive
de reducirlas, porque uno no sabe de pronto con quién anda o tiene la mala suerte de estar en el lugar menos indicado y sufrir algo, una tragedia a uno o parte de la familia, pero con cuidado, con cuidado. A veces uno va manejando, yo manejo mi vehículo, pasa del lado una moto de esas ruidosas, uno se despeluca y quiere salir corriendo de ese momento, pero bueno, hasta ahorita ningún problema, afortunadamente. Y mira, hay una anécdota. ¿Y qué te La dice la semana gente? Tú eres autoridad, o sea, cuando te topas, digamos, vas a tomar un helado con los pelados y en la mesa al lado te reconocen y se acercan a conversar, que es algo que también sucede mucho en el país. ¿Qué es lo que te dice? ¿Cuál es la sensación de quien está permanentemente habitando estas calles y estas avenidas? Bueno, la ciudadanía, digo, no, amigos, chuta, ¿cómo así andas sin seguridad? Cuidado, no te da miedo, ¿no? Pues tengo miedo como todo el mundo, pero obviamente yo no he andado en contra ni a favor de algún grupo de delincuencia organizada. Y también muchas veces un amigo Afranio, me felicitó, puta, asambleísta, me dijo, te andas sin seguridad y solo, sin ningún problema. A veces, sí, lo que toca, hermano, yo porque tengo que andar con seguridad. Pero igual, ¿no? A veces la gente sorprendía, a veces la gente también mal informada quiere decir, no, ¿para qué? Si el grupo es parte de un GDO, como tratan de decir cierta gente enferma. Pero bueno, hay una anécdota que te quería comentar sobre este tema de la seguridad. La semana pasada yo fui a dejar a mi hijo menor a una escuela de fútbol. Yo voy, iba ahí, pasamos por una iglesia. Y mi hijo me dijo, papi, mira, un muertito. Digo, así, de manera, sí, mijito, aquí en la iglesia a veces velan a los muertitos allí. No, papi, no, papi. Está tirado en el piso con sangre y una sábana encima. O sea, un niño de 10 años que ya haya de alguna manera normalizado, porque sus palabras no fueron de sorpresa. O sea, me lo dijo como algo, mira, mira, papi. O sea, como fue algo normalizado. Dijo, oye, es la sociedad que estamos viviendo. Es increíble que estamos normalizando ver a un ciudadano que lo mataron, asesinaron al frente de su casa. Esto ya no es vida y esto tenemos que hacer algo. Y la ciudadanía también tiene que indignarse, indignarse completamente y discutir los temas verdaderamente trascendentales, no lo que el gobierno trata de que nosotros hablemos. Bien, Lenin, es que es real, ¿no? Es real. Yo, mientras hablaba, pensaba yo, los niños de este barrio del Villar de Playas han debido ser expuestos a una matanza espantosa de personas que hasta ahora no se han revelado como las personas que buscaban los delincuentes, pero que están 10 cuerpos en tu barrio. Entonces, la víctima no es únicamente aquella que es víctima directa eh, del, del evento criminal, sino también todo lo que sucede alrededor, todo lo que sucede en la ciudadanía. Y por ahí iba un poco la pregunta, ¿no? El ánimo cuando se te acercan a conversar y esto. ¿Y cómo está el ánimo de ustedes? Eh, retirados de las herramientas para fiscalizar en la Asamblea. Al final villanizados permanentemente, como me acababas de decir, ¿no? Con comentarios maliciosos, con la idea de exponerlos como parte de un problema y no algo que a través de las facultades que el pueblo les ha dado tienen herramientas para buscar solucionarlo. Esto afecta también las relaciones al interno del partido. ¿Cómo están los ánimos al interno en un momento en que ciertamente se han revelado situaciones críticas como esta disputa entre Yajairo Resta y Luisa González, que deriva en su salida también de la Mira, agrupación? el tema de Yajaira, yo creo que sí hay que pasar la página, pero yo sí te soy sincero, fue la excusa que tomó Yajaira para separarse de la Revolución Ciudadana. No creo que Luis haya manifestado esas palabras de manera textual, ni mucho menos haberse ido de esa manera contra una compañera. Dudo que haya pasado eso. Pero sin embargo, si hubiera pasado, discúlpame, Fernando, tú no dejas a un lado un proyecto político por el cual tú tienes una convicción, porque tú no estás, discúlpame, no es menospreciar, tú no estás por Luisa González. Tú no estás ni por Lenín Barreto, ni por los demás compañeros que formamos la bancada o somos parte de la Revolución Ciudadana. Tú estás por un proyecto político que lo encarna
el compañero Rafael Correa, no, pero estás por una convicción de patria, por una convicción de que la situación en el país tiene que mejorar, que no pueden continuar de esa manera. Esa fue la excusa de la compañera Yajaira en dejar la bancada. Ella asuma sus consecuencias, las consecuencias de sus errores. ¿Y cómo están las cosas dentro de la bancada? Manifiesto, ¿no? Yo creo que conocimiento público, la semana anterior tuvimos una reunión de la bancada con un grupo de analistas políticos externos, más o menos para ir definiendo cuál debe ser la hoja de ruta, porque te soy sincero, la Revolución Ciudadana, a mi parecer, venía tropezando algunas piedras en el camino, estaba actuando de manera errada. Ahorita creo que esa reunión que tuvimos nos sirvió para consolidarnos, en primer lugar, consolidarnos como una agrupación política de izquierda y también ser un poco más estratégico. Yo creo que lo estamos logrando. Creo que lo estamos logrando. Se está organizando otros talleres para sí, no está de catarsis. Si yo quiero mandar al diablo a alguien, yo lo mando. Si alguien quiere mandarme al diablo a mí, que me mande, pero son Es que momentos esos súper son los canales necesarios. que hacen falta, esos son los canales que hacen falta también. O sea, al Así final, es. en todo grupo humano, cuando uno se sienta a la mesa, se sincera en cuanto a lo que piensa digamos, se descomprime el ambiente para poder buscar soluciones. Me parece eso sumamente valioso. Oye, y en el escenario político en general, ustedes parados del centro de la izquierda, ¿cómo están viendo la nueva elección de Marlon Vargas en la CONAIE? ¿Tiene un efecto en el escenario general, en la posibilidad también de tender puentes, generar acuerdos y hacer una mayor presencia desde el centro izquierda? Por supuesto, obviamente le hacemos un llamado. O sea, yo no soy vocero de Revolución Ciudadana, pero yo creo que debe ser un llamado a la unidad desde ahora, de construir una verdadera unidad de las izquierdas sin estar peleando espacios de poder. Necesitamos articularnos, necesitamos hablarle a la gente. En el momento de que sean las candidaturas, lo discutiremos, pero tampoco esto puede ser una condicional para continuar un proceso de unificación de las tendencias progresistas y de izquierda, ¿no? Eso es lo que te podría decir. Ojalá que la nueva dirigencia de CONAIE sea un poco más fuerte frente al gobierno nacional. Yo creería que la postura Se muteó tu. Ahí firme. está. No, ahí estamos, ahí te Hola, volví a hola. escuchar. Yo Ahí creo te que la volví a postura de Leonidas Issa fue bastante tibia en el momento de definirse una postura frente a las elecciones, y esto también pudo haber sido uno de los efectos y factores que nos hayan llevado a la derrota, sin conocer el megafraude que se dio, ¿no? Entonces, son temas que hay que analizarlos a la interna, a la externa, y solicitarle y pedirle realmente también a la CONAIE una verdadera autocrítica, porque ellos, esta organización social, con su brazo político Pachacutic, fue la organización que más inconsecuente ha sido con la postura política ideológica. De 9 asambleístas que eligieron, solamente les queda 2. ¿No? Así mismo fue con el gobierno de Guillermo Lazo. Fueron electos como 27, si mal no recuerdo. Se partió completamente y quedaron como 8 asambleístas rebeldes. Y de poco a poco también se fueron alineando el gobierno. Entonces la autocrítica también debe ser ella. Nosotros siempre hacemos autocrítica y todo el mundo nos dice que la Revolución Ciudadana no son críticos, somos bastante críticos, sino que la ciudadanía y los demás actores políticos son bastante duros con nosotros, ¿no? Sí, yo también creo que la gente también espera que ustedes se autolatigueen y se laceren, ¿no? Permanentemente, y no es eso, pero sí Por mi culpa, por mi gran culpa. buscar Sí. canales para poder corregir aquellas cosas que no parecen estar Sí, yo creo que funcionando. este es el momento, yo creo que este es el momento de tratar de consolidar una fuerza de izquierda unitaria, porque no estamos en campaña política para elecciones seccionales, y estas campañas sabemos que pueden de pronto contaminar estas conversaciones, ¿no? Entonces yo creo que es el momento adecuado para ir avanzando en esto, o por lo menos iniciar. Yo lo esperaría también, querido Lenín. Te mando un abrazo y mi agradecimiento por habernos atendido. Siempre tan agradable charla contigo. Muchas gracias, Fernando. Un Un gusto abrazo. siempre igual. Bien, chao. Bien, el asambleísta Lenín Barreto, con quien conversábamos también sobre la realidad o cómo está observando la realidad, tanto él como autoridad, como la agrupación política de la Revolución Ciudadana.